Alguna vez una pregunta inocente había costado tanto. Ethan Miller se lo preguntaría 1000 veces. El aire de otoño en el campus de la Universidad de Oak Haven olía a hojas húmedas y a la promesa de conocimiento ilimitado. Para Ethan, un joven de 19 años, con ojos azules cargados de una curiosidad casi dolorosa, y el peso de ser el primero de su familia en pisar una institución tan prestigiosa, cada edificio gótico, cada sendero bordeado de robles centenarios, era un testimonio del sueño americano que sus padres apenas se habían atrevido a susurrar. Su beca parcial era un salvavidas y una soga. El éxito no era una opción, era una obligación. Su mochila, siempre llena de libros y un portátil algo anticuado, era su armadura y su herramienta. Vestía con la sencillez funcional de quien cuenta cada dólar. Vaqueros, camisetas de bandas indie que nadie más parecía conocer y sudaderas con el logo de Oak Haven que había comprado de segunda mano. Su mayor ilusión, el pináculo de sus aspiraciones académicas de primer año, era la asignatura de Teoría Social Crítica, impartida por el legendario profesor Dominic Blackwell. Blackwell no era solo un profesor, era una institución dentro de Oak Haven, un intelectual afroamericano de imponente presencia, voz profunda y una reputación que trascendía los muros de la universidad. Sus libros sobre justicia social y estructuras de poder eran lectura obligada, y sus conferencias, eventos multitudinarios. Ethan había devorado cada palabra escrita por Blackwell que pudo encontrar, sintiendo una conexión profunda con su análisis incisivo de las desigualdades. Estar en su clase era, para Ethan, como para un aspirante a monje ser admitido en el círculo íntimo de un maestro zen. Las primeras semanas fueron un torbellino embriagador. El anfiteatro estaba siempre abarrotado. La voz de Blackwell, rica y modulada, llenaba el espacio, desgranando teorías complejas con una facilidad que hipnotizaba. Era alto, de finales de los 40, con una elegancia natural acentuada por sus trajes de tweed y sus gafas de lectura de diseño que se calaba en la nariz al examinar a un estudiante. Su mirada era intensa, capaz de transmitir una calidez cómplice o una frialdad que helaba la sangre. Ethan, sentado en las primeras filas, absorbía cada palabra, tomando notas frenéticas, su mente encendida. El incidente, cuando llegó, fue tan sutil como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Discutían el concepto de privilegio sistémico. Blackwell había expuesto con brillantez cómo las estructuras sociales favorecían a ciertos grupos. Ethan, criado en una pequeña ciudad del Medio Oeste, en una familia de clase trabajadora blanca que luchaba para llegar a fin de mes, levantó la mano, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y el deseo genuino de comprender. «Profesor», comenzó, su voz un poco más aguda de lo normal, «entiendo el concepto de privilegio racial y cómo opera. Pero ¿podría el privilegio de clase o la falta de él interactuar con eso de maneras que a veces complican la narrativa? Por ejemplo, alguien de un entorno rural empobrecido, aunque sea blanco». No pudo terminar. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios del profesor Blackwell. No era una sonrisa amable. «Ah, señor Miller», dijo Blackwell, su voz ahora con un deje de indulgencia casi paternalista, pero con un filo oculto. «Una observación pintoresca. Es comprensible que ciertas perspectivas, digamos menos expuestas a la crudeza de la opresión estructural, tiendan a buscar matices que, si bien intencionados, pueden diluir la urgencia del problema central. La verdadera comprensión, señor Miller, requiere ir más allá de las anécdotas personales». Un silencio incómodo se instaló en el aula. Algunas cabezas se giraron hacia Ethan. Sintió como el calor le subía por el cuello, una vergüenza helada apoderándose de él. No había querido diluir nada, solo entender, conectar las ideas con la complejidad que veía en el mundo. Pero las palabras de Blackwell, pronunciadas con su autoridad incuestionable, lo habían pintado como ingenuo, quizás incluso como alguien que negaba la realidad del racismo. El profesor continuó su disertación, pero Ethan ya no escuchaba. La semilla de la duda y una inquietud indefinible habían sido plantadas. ¿Había dicho algo incorrecto? Tan terriblemente incorrecto. La primera señal tangible llegó con la calificación de su primer ensayo. Ethan había trabajado en él durante semanas, investigando a fondo, puliendo cada frase. Esperaba, si no una A, al menos una B alta. Recibió una C+. Los comentarios de Blackwell, escritos con una elegante caligrafía roja, eran crípticos y demoledores. Argumentación superficial, falta de compromiso con el material central, perspectiva poco desarrollada.
Ethan releyó su ensayo una y otra vez, comparándolo con los criterios de la asignatura. No entendía. Otros compañeros, cuyas ideas en clase le habían parecido menos articuladas, presumían de sus A. Decidió armarse de valor e ir a las horas de tutoría del profesor. El despacho de Blackwell era como un santuario a su intelecto. Estanterías repletas de libros hasta el techo, premios enmarcados, fotografías con otros intelectuales de renombre. El propio Blackwell estaba recostado en su sillón de cuero, un libro abierto sobre el regazo, el aire de quien es interrumpido en medio de profundas reflexiones. «Señor Miller», dijo, levantando la vista con lentitud, «¿a qué debo el placer?» Ethan, nervioso, explicó su confusión sobre la calificación. Blackwell escuchó con una paciencia casi exagerada, asintiendo de vez en cuando. «Verá, señor Miller», comenzó Blackwell cuando Ethan terminó, su tono ahora untuoso, «el rigor académico en Oak Haven es exigente. No basta con repetir las ideas, hay que habitarlas, sentirlas. Quizás su origen no le ha preparado para la abstracción necesaria en este nivel de discurso. No se desanime, algunos tardan más en adaptarse». La palabra origen flotó en el aire, cargada de un significado que Ethan no se atrevía a descifrar del todo. ¿Se refería a su pequeña ciudad? ¿A su clase social? Se sintió pequeño, insignificante. Salió del despacho con un nudo en el estómago, la sensación de injusticia mezclándose con una creciente duda sobre sus propias capacidades. El patrón, una vez establecido, se volvió implacable. En clase, si Ethan levantaba la mano, Blackwell a menudo lo ignoraba, o si le daba la palabra, sus respuestas eran recibidas con un sarcasmo velado, una corrección innecesariamente puntillosa que lo dejaba en evidencia. Sus trabajos seguían recibiendo calificaciones mediocres, acompañados de comentarios que eran más insultos intelectuales que críticas constructivas. Falta de sofisticación teórica, incapacidad para trascender lo anecdótico. Ethan comenzó a observar. Los estudiantes que asentían con fervor a cada palabra de Blackwell, que repetían sus mantras sobre la justicia social con un celo casi performativo, esos eran los que recibían sonrisas, elogios y presumiblemente buenas notas. Él, que intentaba debatir, cuestionar desde un lugar de honestidad intelectual, era el paria. El estrés comenzó a hacer mella. Las noches de insomnio se hicieron frecuentes, pasadas releyendo sus ensayos, buscando el error fatal que no encontraba, o repasando mentalmente las interacciones en clase, preguntándose qué había hecho mal. Su apetito disminuyó. La alegría inicial de estar en Oak Haven se había agriado, transformándose en una ansiedad constante. Empezó a dudar de sí mismo de una manera profunda y dolorosa. ¿Y si Blackwell tenía razón? ¿Y si realmente no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente crítico para estar allí? La idea de decepcionar a su familia, de perder su beca, lo atormentaba. Se sentía completamente solo, atrapado en una pesadilla kafkiana donde las reglas del juego parecían cambiar solo para él. Un viernes por la tarde, después de otra clase particularmente humillante donde Blackwell había diseccionado una de sus preguntas con una crueldad quirúrgica, Ethan se encontró en la cafetería del campus, removiendo un café frío, la mirada perdida. «Pareces un alma en pena», dijo una voz a su lado. Era Chloe Davis, una compañera de teoría social crítica. Chloe era todo lo que Ethan no era, extrovertida, ingeniosa, con un aire de cinismo divertido y un radar infalible para la hipocresía. Estudiaba periodismo y siempre parecía estar observando, analizando. Ethan intentó forzar una sonrisa. Solo un mal día. ¿Otro? Chloe arqueó una ceja. «He notado cómo te trata Blackwell. No es normal, Ethan». Las palabras de Chloe fueron como una pequeña grieta en el muro de aislamiento que Ethan había construido a su alrededor. Dudó un instante, luego las palabras empezaron a brotar, un torrente de frustración, confusión y miedo acumulados durante semanas. Le contó todo, las calificaciones, los comentarios, la sensación de ser señalado. Chloe escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más seria. Cuando Ethan terminó, se quedó en silencio un momento. «Ethan», dijo finalmente, su tono ahora suave pero firme. «Este tipo no es un dios, es solo un hombre con un ego del tamaño de este campus y un megáfono, y por alguna razón la ha tomado contigo. No creo que seas tú el problema». Oír esas palabras, esa validación externa, fue como un bálsamo para Ethan. No estaba loco. Alguien más lo veía. «¿Pero por qué?», preguntó Ethan, la voz apenas un susurro. «¿Qué he hecho?». Chloe se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Quizás no le gusta que pienses por ti mismo.
Quizás le recuerdas a alguien. Quizás simplemente es un capullo con poder. Lo importante es que no dejes que te destruya. Hizo una pausa. Deberías empezar a documentarlo todo, Ethan. Guarda los correos, los trabajos calificados, anota cada incidente con fechas, qué dijo, quién estaba presente. Si esto sigue, necesitarás pruebas. El consejo de Chloe, práctico y directo, le dio a Ethan un ancla. La idea de luchar, de defenderse, aunque aterradora, era preferible a la pasividad desesperada en la que se había hundido. Asintió, una nueva determinación comenzando a reemplazar el miedo. Ethan siguió el consejo de Chloe al pie de la letra. Creó una carpeta en su portátil titulada discretamente TBS Notas, Teoría Blackwell Semestre. Cada correo electrónico condescendiente de Blackwell, cada ensayo con comentarios hirientes, cada interacción anómala en clase o en tutorías era meticulosamente registrada. Anotaba fechas, horas, frases exactas si podía recordarlas y quiénes podrían haber sido testigos. El proceso era doloroso. Releer los comentarios, revivir las humillaciones, era como hurgar en una herida abierta, pero también era extrañamente fortalecedor. Las pruebas acumuladas transformaban su angustia difusa en algo tangible, algo que podía ser analizado, presentado. La carga emocional, sin embargo, era inmensa. Las noches de insomnio persistían, ahora alimentadas no solo por la duda, sino también por la ansiedad de su empresa secreta. Perdió peso. Su rostro adquirió una palidez preocupante, y las ojeras bajo sus ojos azules se hicieron permanentes. El miedo a ir a clase se convirtió en un terror sordo, una anticipación constante del próximo golpe, la próxima humillación. Se esforzaba por participar lo menos posible, por volverse invisible, pero Blackwell parecía tener un radar especial para él. Cualquier intento de pasar desapercibido solo parecía provocarlo más. Intentó hablar con un consejero académico del departamento, un profesor más joven y aparentemente accesible. Le expuso la situación de forma general, sin acusar directamente a Blackwell al principio, hablando de dificultades de comunicación y preocupaciones sobre la equidad en la calificación. El consejero escuchó con simpatía superficial, pero cuando Ethan mencionó el nombre de Blackwell, su actitud cambió. Se volvió evasivo. Sugirió que quizás Ethan estaba interpretando mal las intenciones del profesor o que necesitaba adaptarse al estilo riguroso de Oak Haven. La reputación de Blackwell era un escudo impenetrable. Ethan salió de esa reunión sintiéndose aún más desesperanzado. Nadie iba a ayudarlo si no se ayudaba a sí mismo. La tensión llegó a un nuevo pico durante las presentaciones orales de mitad de semestre. Ethan había elegido un tema complejo, la interseccionalidad de la pobreza rural y el acceso a la educación, algo que le tocaba de cerca. Había investigado exhaustivamente, preparado sus diapositivas con esmero. Estaba nervioso, pero también sentía que su argumento era sólido. Cuando llegó su turno, se plantó frente a la clase, su voz temblando ligeramente al principio. A medida que avanzaba, ganó algo de confianza, exponiendo sus puntos con claridad. Notó la mirada fija de Blackwell, indescifrable. Al terminar, un silencio tenso llenó el aula. Blackwell se tomó un momento, tamborileando sus dedos sobre el atril. «Gracias, señor Miller», comenzó, su tono falsamente amable. Una presentación entusiasta. Sin embargo, hizo una pausa dramática. Me temo que su análisis adolece de una cierta ingenuidad estructural. Confunde usted la anécdota personal, por conmovedora que sea, con el rigor teórico. Es un error común en aquellos que aún no han comprendido la magnitud de las fuerzas sistémicas que realmente moldean nuestra sociedad. Se giró hacia el resto de la clase. «Ven, este es un ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden, inadvertidamente, oscurecer en lugar de iluminar. Se requiere una lente mucho más crítica, ¿no creen?» Algunos estudiantes asintieron servilmente, otros miraban incómodos al suelo. Ethan sintió como si le hubieran dado una bofetada en público. Su trabajo, su esfuerzo, ridiculizado, tergiversado, no era una crítica académica, era una humillación personal, diseñada para destruirlo. Se quedó allí de pie, mudo, mientras Blackwell pasaba al siguiente estudiante, dejándolo expuesto y temblando de ira y vergüenza. Esa noche, añadió una entrada detallada y furiosa a su archivo secreto. Chloe, al ver el estado de Ethan después de la presentación, se sintió cada vez más indignada. Su instinto periodístico, combinado con su lealtad hacia su amigo, la impulsó a actuar. «Esto no puede seguir así, Ethan», le dijo esa tarde, mientras compartían una pizza barata en su destartalada habitación de la residencia estudiantil. «Este tipo es un matón con un doctorado.
Voy a preguntar por ahí, discretamente. Ethan al principio se mostró reacio. No quería arrastrar a Chloe a sus problemas, ni que se arriesgara a enemistarse con un profesor tan poderoso. Pero Chloe era terca. Tonterías, replicó ella. Si te está haciendo esto a ti, es probable que no seas el primero. Y si hay un patrón, eso lo cambia todo. Durante las siguientes semanas, Chloe usó sus habilidades. Habló con estudiantes de cursos superiores, con antiguos alumnos a través de las redes sociales de la universidad, con algún que otro empleado del departamento con el que tenía buena relación. Al principio solo encontró vaguedades, un respeto temeroso hacia Blackwell, alguna historia de su exigencia o su intensidad. Pero entonces, una tarde, Chloe llegó a la habitación de Ethan con una expresión extraña, una mezcla de triunfo y preocupación. «Tengo algo», dijo en voz baja, aunque estaban solos. «Hablé con una chica, se graduó hace 2 años. Tuvo a Blackwell. Me contó que la destrozó. Mismo patrón. Comentarios despectivos, calificaciones inexplicables, humillaciones en clase. Ella era de una familia adinerada de Connecticut, muy privilegiada, según tu amigo el profesor. Dice que Blackwell parecía disfrutar atormentándola, como si estuviera cobrándose alguna deuda personal con su clase social. Casi abandona la carrera. No quiso dar su nombre oficialmente, tiene miedo de represalias incluso ahora, pero me dijo que si alguien más se atrevía a denunciarlo, ella consideraría apoyarlo anónimamente. Ethan escuchó un escalofrío recorriéndole la espalda. No estaba solo, no estaba loco. Había un patrón. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una nueva sensación, una rabia fría y una determinación acerada. La información de Chloe, aunque aterradora, era la pieza que faltaba. Le daba una razón más para luchar, no solo por sí mismo, sino quizás también por otros que habían sufrido en silencio. El golpe final, el que empujó a Ethan al límite, llegó con la entrega del ensayo final del semestre. Era el trabajo más importante, el que más peso tenía en la calificación. Ethan había volcado en él todo lo que le quedaba de energía y esperanza, aplicando con sumo cuidado cada teoría, cada concepto, intentando anticipar cualquier posible crítica de Blackwell. Incluso Chloe lo había revisado, asegurándole que era un trabajo sólido, digno de una buena nota. Blackwell se lo devolvió en la última clase antes de los exámenes finales. Una enorme D, garabateada en rojo en la portada. Y una nota adjunta. Señor Miller, este trabajo no solo es deficiente, sino que roza la deshonestidad intelectual. Sus argumentos son una regurgitación simplista de ideas mal digeridas, y su aparente incapacidad para comprender los textos fundamentales de esta disciplina es alarmante. Me veré en la obligación de informar de su rendimiento al Comité de Ética de la Universidad, ya que su continuidad con una beca en estas condiciones es, francamente, cuestionable. Ethan leyó la nota, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Deshonestidad intelectual. Comité de Ética. Beca en peligro. Blackwell no solo quería suspenderlo, quería destruirlo, aniquilar su futuro académico. Miró al profesor, que desde su atril lo observaba con una expresión de fría satisfacción. En ese instante algo se rompió dentro de Ethan. El miedo seguía allí, atenazante, pero por debajo bullía una furia incontenible. Ya no era solo por las notas, ni siquiera por la humillación. Era por la injusticia flagrante, por el abuso de poder sádico y calculado. Salió de clase como un autómata, el ensayo arrugado en su puño. Chloe lo alcanzó en el pasillo. «Ethan, ¿qué ha pasado?», preguntó, viendo la expresión en su rostro. Él solo le mostró la nota. Chloe la leyó, sus ojos encendiéndose de indignación. «Ese maldito», siseó. «Esto es la guerra». Esa noche en la habitación de Ethan, rodeados de papeles, correos impresos y notas meticulosas, tomaron una decisión. Ya no había vuelta atrás. «Voy a presentar una queja formal», dijo Ethan, su voz sorprendentemente firme, ante la decana Vance. Chloe asintió, su rostro serio. «Estaré contigo en cada paso. Tenemos pruebas, Ethan. Tenemos un patrón. No puede salirse con la suya». Por primera vez en meses, Ethan sintió una chispa de algo parecido a la esperanza, aunque fuera una esperanza nacida de la desesperación. La lucha sería aterradora, pero enfrentarla era mejor que seguir siendo la víctima silenciosa de Dominic Blackwell. Preparar la queja formal fue un proceso agotador y meticuloso. Ethan y Chloe pasaron horas organizando la documentación. Los ensayos con las calificaciones y los comentarios de Blackwell, los correos electrónicos, las notas detalladas de cada incidente,
incluyendo fechas, horas y posibles testigos. Chloe incluso redactó un resumen conciso de su propia investigación sobre el posible patrón de comportamiento del profesor, mencionando el testimonio anónimo de la exalumna. Ethan escribió y reescribió su declaración personal docenas de veces, tratando de expresar con claridad y sin caer en la mera emoción la naturaleza del acoso que había sufrido. Quería que la decana Vance entendiera no solo los hechos, sino también el impacto psicológico que Blackwell había tenido en él. Cada palabra era pesada, cargada con meses de angustia. La idea de enfrentarse a la maquinaria administrativa de Oak Haven, de acusar a un profesor de la talla de Blackwell, era abrumadora. El miedo a no ser creído, a ser desestimado, a posibles represalias, era constante. Pero cada vez que la duda amenazaba con paralizarlo, recordaba la mirada de suficiencia de Blackwell, la amenaza a su beca, la sensación de injusticia absoluta. Y recordaba las palabras de Chloe, su apoyo incondicional. Finalmente el dossier estuvo listo. Una carpeta gruesa, llena de pruebas de lo que Ethan había llegado a considerar una campaña sistemática de abuso. Chloe consiguió una cita con la decana Eleanor Vance, la máxima autoridad académica de su facultad. La decana Vance era una mujer de unos 60 años, con una reputación de ser justa, pero también extremadamente cautelosa y protectora de la imagen de Oak Haven. Su despacho, a diferencia del ostentoso santuario de Blackwell, era funcional y sobrio, aunque con una vista impresionante del campus. El día de la reunión, Ethan sintió náuseas. Llevaba su mejor camisa, aunque se sentía arrugada e inadecuada. Chloe, a su lado, le dio un apretón tranquilizador en el brazo antes de entrar. La decana Vance los recibió con una profesionalidad cortés. Su rostro, enmarcado por un cabello gris elegantemente cortado, era difícil de leer. Los invitó a sentarse. «Señor Miller, señorita Davis», dijo, su voz tranquila. «Entiendo que tienen un asunto delicado que discutir». Ethan respiró hondo. Con voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que hablaba, comenzó a exponer su caso. Presentó la cronología de los hechos, el patrón de calificaciones injustas, los comentarios humillantes, el trato diferencial. Chloe intervino en momentos clave, corroborando los hechos como testigo y mencionando brevemente la información sobre otros posibles casos. Ethan entregó la carpeta con la documentación a la decana. Ella la tomó, sus ojos recorriendo las primeras páginas sin cambiar de expresión. Escuchó en silencio durante casi una hora, haciendo solo alguna pregunta aclaratoria ocasional. Cuando Ethan terminó, un silencio pesado llenó el despacho. La decana Vance se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. «Señor Miller», dijo finalmente, su mirada fija en él, «las acusaciones que presenta contra el profesor Blackwell son extremadamente graves. Comprendo que esto ha sido muy difícil para usted». Hizo una pausa. «La universidad se toma muy en serio cualquier denuncia de conducta inapropiada por parte de su profesorado. Revisaré esta documentación a fondo. Necesitaré tiempo para considerar todos los aspectos». Ethan sintió un nudo de ansiedad. ¿Eso era todo? ¿Una promesa de revisión? Como si leyera su mente, la decana añadió, «Quiero asegurarle que este asunto no será ignorado. Investigaremos sus alegaciones con la debida diligencia. Mientras tanto, le pido discreción». La reunión terminó. Ethan y Chloe salieron del despacho sintiéndose agotados, pero con una pequeña llama de esperanza. Habían hecho todo lo que podían. Ahora el destino de su queja, y quizás el de Blackwell, estaba en manos de la decana Vance. La espera sería la parte más difícil. Opcionalmente, la decana podría haber convocado a Blackwell después, o incluso haber organizado una confrontación tensa. Durante esta, Blackwell, con su habitual elocuencia y arrogancia, habría negado todas las acusaciones, intentando pintar a Ethan como un estudiante problemático, hipersensible o académicamente deficiente. Podría haber citado a Foucault sobre las dinámicas de poder y disciplina, intentando intelectualizar y justificar su comportamiento o desviar la atención acusando a Ethan de no entender la pedagogía crítica. Esta confrontación habría aumentado la tensión, pero la decana, aunque escuchando a Blackwell, se mantendría firme en su decisión de investigar a fondo, especialmente ante la solidez de la documentación presentada por Ethan. Los días que siguieron a la reunión con la decana Vance fueron una tortura de incertidumbre para Ethan. Cada vez que sonaba su teléfono o recibía un correo electrónico, su corazón daba un vuelco, esperando noticias.
Intentó concentrarse en sus otros exámenes, pero la sombra de Blackwell y la investigación pendiente se cernían sobre él. Chloe fue su ancla, recordándole constantemente que había hecho lo correcto, que había sido valiente. Una tarde, casi una semana después de la reunión, llegó el correo electrónico. Remitente: oficina de la decana Eleanor Vance. A Ethan le temblaban las manos al abrirlo. El mensaje era conciso y formal. Informaba a Ethan de que, tras una revisión preliminar de su queja y la documentación aportada, la oficina de la decana había determinado que existían méritos suficientes para iniciar una investigación formal sobre la conducta del profesor Dominic Blackwell. Como medida cautelar, y para asegurar un ambiente de aprendizaje justo para Ethan, se le ofrecía la opción de ser transferido a otra sección de teoría social crítica, con un profesor diferente para completar el semestre, o que su trabajo restante y su calificación final fueran evaluados por un comité neutral de profesores del departamento. Como medida cautelar, y para asegurar un ambiente de aprendizaje justo para Ethan, se le ofrecía la opción de ser transferido a otra sección de teoría social crítica, con un profesor diferente. Además, se le informaba que el profesor Blackwell había sido notificado de la investigación y de las acusaciones específicas. Ethan leyó el correo 3 veces, incapaz de creerlo del todo. Lo habían escuchado. Iban a investigar a Blackwell. Una oleada de alivio tan intensa que casi lo hizo llorar lo invadió. No era una victoria completa. La investigación apenas comenzaba, pero era un paso enorme. Era el reconocimiento de que su sufrimiento era real y merecía ser tomado en serio. Llamó a Chloe inmediatamente. Lo hicieron, Chloe. Van a investigarlo. La alegría en la voz de Chloe era palpable. Te lo dije, Ethan. Te lo dije. Ese cabrón no se va a salir con la suya tan fácilmente. Las consecuencias no se hicieron esperar, aunque de forma sutil al principio. En el campus, Ethan notó que algunos estudiantes que antes lo evitaban, ahora lo miraban con una nueva curiosidad, incluso con una pizca de respeto. Los rumores sobre la situación del profesor Blackwell comenzaron a circular, aunque nadie conocía los detalles exactos. Blackwell, por su parte, continuó impartiendo sus otras clases. Pero quienes lo conocían decían que su arrogancia habitual estaba teñida de una tensión palpable. Su imagen pública, tan cuidadosamente cultivada, había sufrido una fisura. Ya no era intocable. Durante una de las pocas veces que Ethan se cruzó con él en el campus después de la notificación, Blackwell lo fulminó con una mirada de puro desprecio, pero no dijo nada. Ese silencio era, en sí mismo, una pequeña victoria para Ethan. Ethan optó por que su trabajo fuera reevaluado por un comité neutral. Las nuevas calificaciones fueron significativamente más altas, reflejando su verdadero esfuerzo y comprensión. Sintió una reivindicación agridulce. Las buenas notas eran bienvenidas, pero no borraban los meses de angustia. La investigación formal sobre Blackwell sería larga y probablemente complicada, dada su titularidad y su red de influencias. El resultado final, una sanción, una suspensión, quizás incluso un despido si se encontraban más pruebas o más víctimas se atrevían a hablar, quedaba en el aire. Pero su poder había sido desafiado, su aura de infalibilidad rota. Para Ethan, la experiencia fue transformadora. Había perdido su ingenuidad inicial, la creencia ciega en la autoridad y en la infalibilidad de las instituciones, pero había ganado algo mucho más valioso, una comprensión más profunda de las dinámicas de poder, de la naturaleza insidiosa del prejuicio y de su propia fortaleza interior. Había aprendido que luchar por la justicia, incluso cuando las probabilidades parecían insuperables, merecía la pena. Una tarde, después de su último examen, Ethan y Chloe se sentaron en un banco del campus, el sol de principios de invierno proyectando largas sombras. «¿Cómo te sientes?», preguntó Chloe. Ethan miró los edificios góticos de Oak Haven, ahora con una perspectiva diferente. «Cansado», admitió, pero también extrañamente en paz. «Sé que esto no ha terminado del todo, pero hice lo que tenía que hacer». «Fuiste increíblemente valiente, Ethan», dijo Chloe con genuina admiración. Ethan sonrió, una sonrisa pequeña,